hace una semana fuimos a las islas de San Blas, en Panamá. Y amor, dile dónde están. Las islas de San Blas están en Panamá, pero en la parte atlántica. Está muy cercano, de hecho, a Capurganá, Colombia. Y fuimos allá para tu cumpleaños. El mejor cumpleaños de mi vida, sin dudarlo. Y también con mi madre, porque su cumpleaños es en septiembre. Y todo fue una sorpresa para ti, ¿cierto? Yo no sabía nada hasta que llegué al aeropuerto y les pidieron los tiquetes y les dijeron Panamá, ¿cierto? Entonces, ya había hablado antes de San Blas porque hace muchos años había escuchado de él y que era un paraíso. Y entonces cuando escuché Panamá me di cuenta, pero no fue hasta el aeropuerto. Fue una buena sorpresa. No, claro, no me imaginé eso. La verdad, no sabía qué pensar dónde era. Estaba totalmente como, no sé dónde es. Y cuando me di cuenta que era San Blas, era como que, wow. Eso yo creo que es muy importante porque no sé si todos saben cómo llegar. O no, bueno, cómo llegar es fácil en avión. Y desde Colombia es solo como 1 hora. Pero cuando llegamos... Creo que la única persona en Panamá que fue como grosera. Porque las personas son muy como colombianos, son muy amables, muy cariñosos, te quieren ayudar y se esfuerzan en ayudarte. Pero esa persona no. Yo le pregunté porque muchas veces de aeropuertos es fácil llegar a la ciudad en bus o transporte público por lo general. Entonces le pregunté a la señora y casi no me quiso responder porque ella quería que yo pagara. Primero porque quería una SIM card, ¿ok? Y en el aeropuerto solo hay una opción. Y es una SIM card que vale como $25, que es internacional, algo así. Pero nosotros lo que hacemos es buscar una SIM card nacional y ponerlo en el celular y ya está, y funciona. Entonces la señora, no, se bloquean los celulares, que tu celular va a estallar, yo no sé, cualquier cosa estaba diciendo para comprarle su SIM card, ¿ok? Y tiene que comprar la SIM card y también Uber, ¿cierto? Porque ella decía, entonces que necesitamos datos. Y entonces ella, sí, compra una SIM card para que pidas el Uber. Y entonces empecé a preguntarle como, no, y no hay una forma de llegar a la ciudad, transporte público, algo. Como que queriendo decir y no queriendo decir, a la final dijo que se podía llegar. No nos explicó bien, solo te vendo esta tarjeta en $5 y viene con 2 de carga, dijo, $2 de carga. Lo recargamos con otros 5, $7 en total. No, en total $10. Y bueno, ya dijo, sí, puerta 4. Y no dijo más, no quiso decir más, se fue. Bueno, ya fuimos y empezamos a preguntar a la gente. Ya fue muy fácil, solamente esperar en un lugar, esperar al bus. Tú le preguntas al hombre, vamos a Casco Antiguo, ¿es que se llamaba la Casco Viejo. Casco Viejo. El barrio. Él dijo, sí. Entonces cogimos el bus. El bus y solo una parada hasta el metro. Al metro. Cogimos el metro, muy lindo, la verdad muy organizado, muy rápido, pasan cada 3 minutos. Mucho mejor que el metro en Nueva York, muy seguro, yo creo que es muy seguro. Se sintió muy seguro, muy limpio. Y estábamos tal vez en la hora pico de trabajo, pero sí en hora pico escolar, había muchos estudiantes, tipo 12, y aún así no se sentía como que no puedo entrar, o mucha gente, no, todo estuvo muy bien. Después de que llegamos a una estación 5 de mayo, recuerdo de ahí caminamos, pero podíamos coger un bus inclusive, pero no. Pero realmente fue como 15 minutos. 20 minutos más o menos. Y de regreso fue mucho más fácil porque preguntamos otra vez cómo hacemos para volver. Yo ya sabía que podíamos volver en metro, pero igual quería preguntar más o menos cuánto tiempo. Para saber cuándo tenemos que salir. Entonces ahí lo que hicimos fue preguntarle y la chica nos dijo que, ok, si van en metro más o menos 1:15, 1:30, pero si van en ella le dijo un nombre, corredor, creo que era corredor. Si van en el corredor, llegan en 45, 1 hora, entonces, ¿qué es el corredor? Entonces nos dijo que es un bus que va directamente hasta allá. Le dijimos, qué interesante, vamos a intentarlo. Y inclusive es más barato. Es más barato porque solamente coges un
un bus. Entonces pagas por el bus y ya donde te bajes. Y fue muy fácil. También era la estación 5 de mayo. Caminamos hasta allá. Podíamos coger un bus antes, pero podíamos caminar los 20 minutos. Era lo mismo. Entonces simplemente caminamos por la plaza, que es como un centro. Me sentí muy seguro. Es una zona muy comercial, aunque la gente al principio decía como no se vayan por allá porque de pronto los pueden robar. Pero también yo creo que depende de la hora, porque en la noche yo... No, eso no debe ser bueno. Pero en el día... Pero estábamos también en el día, yo no entiendo. Entonces fuimos, eran como las 10, 9 de la mañana cuando estábamos regresando y fue muy fácil, realmente, fue muy fácil. Llegamos a la estación de bus, igual le preguntamos a una persona, disculpa, queremos ir al aeropuerto. Ah, sí. Coge el bus que se llama, no recuerdo el nombre, pero... Algo de siesta. Eso, la siesta. Coge el bus que va para la siesta, está en la parte 4 y ya. Muy fácil. Muy fácil, entonces simplemente entramos, pagamos, vimos el bus y era esperarlo. Entonces si vas para como Casco Viejo o la Ciudad Vieja, es mucho mejor ir en bus o metro porque es mucho más barato, seguro y... A mí me gustó. Y voy a ver la ciudad. Es divertido. A mí siempre me ha gustado ir a los transportes públicos de las ciudades porque ves las personas en su cotidianidad. Y ves más las personas, más que un Uber, más que un taxi. Estás pasando, por ejemplo, nos encontramos a varias personas en el metro y les preguntamos, ay, disculpe, ¿cómo pasar de estación? Y las señoras decían, ah, sí, hay que pasar, hay que hacer esto. Entonces escuchas su voz, escuchas a las personas, las ves, cómo es. Entonces es más divertido, la verdad. No, mejor ir en bus y comprar los datos en otro lugar, porque compramos los datos de celular para otros $6 en vez de 25. Ese para $6 fue solo para tu celular, pero podemos usar ese para todos. Como... Sí, se compartía el wifi. Y eran datos ilimitados por 5 días, entonces era perfecto. Y funcionan en las islas. Ajá, eso me impresionó, yo pensé que iba a llegar desconectado, no, funcionaba. No había buena señal, pero funcionaba, era perfecto. Llegar a las islas es fue muy fácil porque fue incluido en el tour que hicimos. Entonces, literal, un hombre viene en carro a las 5:30 en la mañana. Vamos en carro con otras personas son 2 horas y media con 30 minutos en una parada para comer, ir al baño y todo. Entonces, 3 horas y llegar a ¿cómo se dice con los barcos? Muelle. Importante, yo lo recomiendo porque a mí me pasó. La vía tiene muchas curvas y subidas y bajadas, una zona. Entonces, si tú sufres de mareo cuando vas en un bus o algo, tómate un mareol, le dicen en Colombia. Es un medicamento para... Para mareo. Para vómito, para eso, preguntas. Sí, importante. Pues pucha, yo en un momento sentí que me iba a vomitar, te juro. Sí, porque preguntaste al hombre. No, amor, yo me vi encima tuyo. Terrible, terrible. Y es que el hombre iba muy rápido. El hombre iba muy rápido. Inclusive, cuando íbamos de camino, había otro carro parado y una señora afuera dándolo todo en unas materas, como... Así, era súper feo. No, a mucha gente le pasa, Y hay un parador en la mitad. Yo vi ese parador y yo ya sentía náusea y yo dije, uy, voy a descansar. El hombre paró, miró como nos miró y siguió y yo, hijo de madre. Ay, pero cuando llegas a los barcos de allá es muy rápido, como 20 minutos hasta la primera isla. Sí, es súper fácil. Ese primer día no estaba lloviendo. Yo he leído muchas veces que todas las cosas van a estar mojadas en el barco y todo eso, pero si no está lloviendo, realmente no había un problema. De pronto si vas atrás, porque es que nosotros siempre hicimos en la parte de adelante de la lancha. En las lanchas, en la parte de adelante es donde más golpea, donde más tú sientes como el impacto de las olas, pero es donde menos te mojas. Entonces no sé si las personas de atrás de pronto se mojaban más. Pero yo vi 2 personas, las personas de Irlanda, que todas las cosas estaban en bolsas plásticas y eso fue muy inteligente. Igualmente ellos la ponen adelante y la mantienen seca, le ponen como un plástico encima para que no se mojen. Más que todo es para la ropa que llevas, que no te quieras mojar Pero no debes llevar mucho tampoco. Literalmente necesito traje de baño, ropa para viajar.
Yo lo que más llevaba era porque Chelsea me dijo, oh, lleva una toalla de más. Y ahí viene a quién la empacó. También dijo, lleva un pantalón de más de los largos. Adivina quién lo llevó. Es porque ellos dicen que tal vez en las noches las islas son como, están frías, pero no. ¡Qué calor! Bueno, de pronto porque ellos están acostumbrados a sentir como sienten, están acostumbrados al calor. Cuando hace un poquito de frío para ellos es como, no, está haciendo frío. ¿No? Tal vez. No, hacía mucho calor realmente. Mucho calor. Sí. Hasta la noche. Y por eso, literal, no necesitan nada. Yo sé que el clima de San Blas es muy estilo colombiano en la zona del Pacífico, es muy tropical, es súper impredecible. Puedes tener una semana de solo sol, puedes tener una semana de totalmente lluvia, o puedes tener, como nos pasó a nosotros, días variados. Llega un día, tiene nube, otro día sol, otro día lluvia, y muy variado, es realmente a la suerte. Hay épocas donde hay más de un clima que de otro, pero no importa, no importa realmente. Tú puedes llegar en el verano más duro y te puede llegar una lluvia. Pero habla de la nube el primer día. Eso fue loco, nunca había visto algo así en mi vida. Yo estaba decepcionada porque dije, ¿dónde está el sol? Que estamos en el Caribe y no hay sol. El agua era hermoso todavía, pero no como estaba pensando, esperando. Yo llegué y yo no estaba decepcionado porque yo estaba muy feliz. Yo estaba bañando, estaba nadando, pero yo sabía que donde saliera el sol, el color del mar es increíble. Pero bueno, el clima empezó y llegó había una nube gigante que cubría todo. Parecía el cielo, o sea, tú llegabas y, espera, yo no recuerdo el cielo así, no es un cielo más azul. Se veía totalmente blanco, entonces tú decías... La única razón por la que sabía que era la nube era porque se veía el punto del sol, pero cubierto, se veía como una luz, como una lámpara. Nunca había visto una y yo dije, eso va a estar... Yo dije, esa nube se va a demorar en irse. Y yo con miedo porque yo quería vacaciones perfectas para todos y yo como, ay no va a ser sol. Pero el próximo día había mucho sol. En la noche nos dimos cuenta porque fuimos al baño. El baño no está dentro de las chozas, sino que hay que ir a un lugar. Entonces, como alguien no puede ir sola, entonces pues la acompañé. Alguien no puede ir sola. Es que a alguien no le gusta ir solo. Entonces fuimos al baño, pero estoy muy agradecido de que fuimos, la verdad, porque el cielo era increíble. Sí. Y vimos, ¿cómo se llaman las estrellas? Se llaman estrellas fugaces. Que son así varias. Yo alcancé a ver como 2, creo que alcancé a ver 2. No, pero eso es espectacular. Y en agosto es la época, por eso lo pudimos ver. Pero hay algo... Y yo le dije a ella, es muy poquito el lugar del mundo donde puedes verlo, que se llama la nebulosa. La nebulosa parece una nube, tú la ves y dices es una nube, pero nunca se va a mover, si lo alcanzas a ver, nunca se va a mover, porque realmente no es una nube, son estrellas, pero tan pequeñas y tan densamente allí que parece una nube. No puedes, la capacidad del ojo no puede verlo, entonces es espectacular, el cielo era increíble. Y no había luna, por eso lo pudimos ver, era increíble. Entonces yo apenas vi... Yo ya me imaginaba el otro día va a estar espectacular. Y sí, tuvimos sol. Cuando el sol daba en el mar y iluminaba el agua, era increíble. Yo realmente puedo decir que nunca he visto agua tan perfecta en mi vida, playas tan perfectas en mi vida. Era increíble. Y es que la arena es de coral. Yo me di cuenta porque cuando uno nada, uno se da cuenta de la arena. La arena realmente es puro coral muerto, son puras como piedritas muy pequeñas, entonces no llega a ser arena, por eso, por más que se mueva el agua, no es turbia, parece una piscina, literalmente parece una piscina. Sí. Es una cosa increíble, es hermoso, es hermoso, es hermoso. 2 días llovieron, de hecho eso, el día que hizo mucho sol, como a las 3 de la tarde que volvíamos al hotel, se ve, es muy bacano porque tú ves la nube y ves como una cortina de agua. Entonces tú dices, ahí hay un aguacero y así es. Llegamos a una isla, nos dijeron, ¿quieren coco gratis? Claro, nos dicen gratis de una. Entonces fuimos a pelar cocos gratis y a comer coco, comimos mucho coco. Cuando pasó, parece un diluvio. Y a los 5 minutos
ya no más lluvia, totalmente despejado, y así pasaba. Pero, el último día había, no, en la mañana no había lluvia, ¿cierto? Pero después de almuerzo, muchísima, y tú estabas nadando en la lluvia. A mí algo que a mí me hace sentir como un niño es nadar en el mar con lluvia. Me encanta porque a mí me gusta el sol, pero cuando ya es mucho sol, es como que ya te quema mucho, en la noche no vas a dormir bien, te vas a quemar, tienes que estar pendiente del bloqueador porque si no terminas súper quemado y no me gusta sentirme tan quemado. Entonces cuando hay lluvia, no hay sol. Y si no hay sol, tú puedes nadar lo que quieras libremente. Yo nadaba y yo era feliz y yo como tengo que buscar a Chelsea que me tome un video porque quiero que me nade grabando. Yo quiero recordar ese momento. Oh my God, yo parecía un niño. Todos como en las cabañas y tú nadando. No, eso fue increíble. Y cuando llueve ventea mucho, entonces es un lugar donde no hay olas, es súper tranquilo, entonces había lluvia, entonces se movía más olas, entonces yo era nadando y jugando. Pero después de eso fuimos en el barco otra vez para regresar. ¡Tanta lluvia! ¡Ay! Yo como así, no me gustó, esa parte no me gustó. Imagina estar en un carro, no en un carro, en una moto, si alguna vez andas en una moto, que la lluvia te pega de frente. Entonces era eso, porque íbamos en la lancha y la lancha tiene techo, pero como estábamos adelante, la lluvia te entraba y te pegaba en la cara. Si tienes una gorra, es perfecto. Mejor, sí. La cosa buena es que cuando llegamos tuvimos tiempo para cambiar la ropa, porque si no, es 3 horas en carro, no, tiene que cambiar. Esta parte fue un poco difícil para mí. El primer día, porque yo soy un poco más, me gustan las cosas más fancy, ¿cómo se dice? Lujosa. Cuando llegamos y vimos las cabañas, es que los pisos son arena. Solo no hay piso. Tuvimos una cabaña, yo creo que tuvimos mucha suerte porque fuimos en temporada baja. Entonces las cabañas son para no sé cuánta gente. 5. En la primera que estuvimos, 5. La segunda fue más grande. Sí. Y solo fue tú, yo y mi madre. Entonces eso fue bueno. Pero yo como, oh my gosh, no, es que va a ser como arena en la cama y todo. Pero después de la primera noche, realmente yo dormí profundamente, muy bien. Entonces, no había problema. Y eso hacíamos. Llegábamos ya a la cama súper cansados porque todo el día nadamos, jugamos, estuvimos... Te acuestas y literalmente te desenchufas. Uy, dormí tan bien. Allá pues obviamente no hay energía. Dormimos como a las 8:30 hasta las 6 de la mañana. Sí, dormimos mucho, como 10 horas. Fue delicioso. Ajá. No, y dormí muy bien porque duermes escuchando las olas del mar, porque está muy cerca y literalmente está al frente. Entonces... increíble. Para mí el dormitorio no es de lo más importante. No, y yo sé que hay una opción que puede pagar más para una cabaña privada, pero la vi y realmente no, para mí no vale el dinero. Tal vez en la temporada alta. Ok, de pronto en temporada alta valga la pena. Sí, pero no. Digamos, si vas con tu pareja y quieres algo de privacidad, es mejor. Sí, pero para una familia no. Todo está muy limpio, como los baños, y ellos cuidan muy bien a las islas. Todas las mañanas las limpian, todas las mañanas ellos se levantan súper temprano y limpian. Ok, hablamos de las islas que visitamos. 5 en total. La primera isla, que es hermosa, pequeña. Es muy acogedora, puedes caminar, hay muchos lugares para sentarse y mirar, para acostarse. Yo me acosté, leí un rato, entonces tiene muchos lugares para uno relajarse, tiene hasta un par de columpios que siempre para la foto, cosas así. Es muy chévere, muy limpio. La comida, el pescado en la primera isla fue espectacular, era súper rojo. Y es que son muy frescos, que le notas el sabor, que es súper delicioso, súper fresco, lo comes y es... Y toda la comida es incluida en el tour también. Súper saludable. Hay tienditas donde puede comprar como snacks, un chocolate, chips, cosas así. Y no, realmente yo pensaría que serían muy caros, pero no.
No, para no. estar en una isla, No, totalmente lejos de como 3 horas de una ciudad. Tú pensarías que es caro, realmente es muy barato. Es muy barato, ahorita que lo pienso, es muy barato. Vale lo mismo que aquí en la tienda. Sí, los normal. Doritos valen lo mismo. Ah, ok, entonces fuimos a una isla, No, fuimos eso a fue una una- piscina natural, que es como en medio del mar y es muy, el agua no es Nivel profundo. muy bajo. Me gustó, no fue mi cosa favorita de todo. Mira que yo prefería la playa porque pensé que iba a haber más animalitos. No, no había nada, realmente. Estaban muy limpios, veías uno que otro pescadito, pero pues normal, no era mucho. Pero todavía no había mucha gente. Eso me gustó, que podías hablar, nosotros tomamos alguna que otra foto, pero... Y en ese momento, recuerden que es el primer día, todavía no había sol. Entonces el agua no está... No sabemos realmente qué tan hermoso era, Ajá. porque realmente no había sol. Pero peces no había, y eso No. sí el sol no influye en eso. Pero también en el tour ellos tienen... Caretas. Ajá, que incluidas. puede usar gratis. Y después de eso fuimos a otra isla que es más grande y Mucho cuando más llegamos- turística. Cuando llegamos había mucha gente, mucha gente. De hecho, es chistoso porque la cantidad de... había muchas como camionetas que son las que llevan a los turistas, había muchísimo. Yo pensé que eso iba a estar totalmente lleno. Sí. Estaba vacío. Porque son hay muchas muchas islas. Hay muchas islas, entonces... ellos dijeron, hay 49 islas habitadas. Ajá, pero hay más de 300. Pero yo creo que todos van a esa isla porque hay un barco abajo de... ¿Cómo se dice eso? Como- Hundido. Y nunca en mi vida he visto algo así con la máscara. Oh my God. Era hermoso, era hermoso. Era como bucear, literalmente. Veías muchísimos peces por todas partes, de colores. Estoy triste que no podemos mostrarte porque no tenemos... Vamos a comprar un GoPro Ya, necesitamos para grabar abajo del agua Uy. porque... Y mi madre vio una manta. Una manta esa no, pero sí. Ajá, abajo de ella, dijo que fue muy chévere. Y yo realmente estaba sorprendida que aunque había mucha gente en la playa, no había mucha gente nadando en el barco. De pronto por miedo, o no tenían caretas, porque el de nosotros sí tenía incluidas las caretas, pero quién sabe los otros. Pero yo te recomiendo que si vas con... ¿La careta? Porque realmente no me gustó porque no estaba muy limpio. A mí me da igual. Depende de tu tipo de persona, ¿no? Sí. Si eres una persona como, uy, no, sí. Obviamente, ¿cuántas bocas no habrán tocado Yeah. eso? ¿Cuánta microbiota ya no tengo de... Si eres una persona que de pronto es un poco quisquillosa con eso, lleva tu careta. Sí. A mí me da igual, me gusta. Mejor, porque no la llevé en mi maleta. El segundo día fuimos a Isla Tortuga. Esta isla, mi favorita, Sí, definitivamente. totalmente. Es que primero que todo, la primera impresión, porque fue la primera mañana con sol. Ajá. Entonces, llegar y ver ese paraíso. Y solo nosotros, solo nuestro grupo. Y éramos 6. Mucha playa, porque se demora mucho en caer el agua. Ah. Entonces, la verdad, hermoso. Estuvimos allá para como 3 horas. Había un lugar muy cerca. Yo lo vi desde la playa y yo dije, esa roca será un coral porque se ve, pero un pedacito de roca. ¿Será que tendrá coral? Entonces me fui con las caretas y lo muy chévere es que hay como montañas, o sea, tú pasas y hay un punto donde no tocas piso, es como 3 metros de profundidad, entonces tú ves el suelo porque es súper cristalino, pero no lo tocas. Pero llegas a un lugar donde vuelve a subir y tú puedes descansar y seguir mirando. Y en esa roca había un coral hermoso, grandísimo, ¿no? Es que estaba totalmente cubierto, ¿sabes? De muchos corales, muchos peces de todos los colores. Vi un pez gigantesco así, súper largo, hermoso. Ellos dos, mi madre y él, son locos para eso. No, eso fue súper divertido. En la Tortuga comimos coco por $2. El agua pelado y comido, literalmente lo que me vale aquí al frente. Entonces, muy barato el coco Y y muy rico. delicioso. Comimos mucho coco. Llegan tortugas a dejar sus huevos. Ellos nos mostraron, había un lugar donde estaba como cerrado, pero como 1 metro cuadrado.
y que él había llegado una tortuga a dejar los huevos ahí. Entonces también es muy lindo de que lleguen los huevos allí. Recuerda que ahí pasamos a la isla del frente a comer. Y comimos pan de coco, dormimos en una caballita, en el mar. Fue muy pero rico. no nadamos allá, solo para comer. Solo para comer. Ese día fuimos a la barra. Sí. Sí, en ese momento vimos la lluvia en muchos lugares. Sí, es que no tuvimos como literalmente 3 minutos de sol y de una llegó la lluvia. Sí. Porque yo sé que ese lugar, amor, con luz, sol es hermoso. Sí, el sol estaba precioso. Habían también muchos peces. Y tu madre y estos dos parejitas vieron una mantarrayita. Ajá. Y la segunda isla donde dormimos, a mí me encantó. Es un poco más grande que la primera. Ya recuerdo. Y había más gente, pero no se siente. Ahí hicieron mucho más, hablaron mucho más con sus amigos. Ajá, gente de Irlanda, de Alemania. ¿Dónde fuimos el siguiente día? No me para... esa isla que era hermosa. Esa La isla última. que me encantó. La última. Mi segunda favorita. Sí, también para mí. Sin nada de nube, entonces parecía una piscina, era solamente para nosotros. Para como 3 horas otra vez. Nos metimos en el agua mucho tiempo, yo fui a bucear más, había un muelle súper largo que se veía que lo abandonaron y es hermoso ver como sobre las cosas que hace el humano y los deja abandonadas, por decirlo así. La naturaleza vuelve a coger su rumbo y en ese lugar se formaron corales y se están formando y había muchos peces. Fuimos a la isla de los... donde viven. Fuimos a una isla habitada donde hay una comunidad de ellos. No vimos mucho, realmente. No fue mi parte favorita. A mí me gustó. ¿Sí? Sí, porque tú ves un poquito más cómo viven. Es muy hermoso, ¿no? Me gusta mucho. Tiene que hablar de la bandera. La bandera es literalmente, fue hace exactamente 99 años. Cuando fuimos estaban cumpliendo 99 años desde que se creó la bandera y inició la revolución. Porque ellos son independientes del pueblo de Panamá. O sea, son de Panamá, pero ellos tienen sus propias leyes y sus propias costumbres que se respetan. Por la revolución. Exactamente. Entonces, literalmente cuando tú vas, tú te encuentras una frontera y tú dices, ¿por qué es una frontera? Tienes que mostrar tu pasaporte y todo. La bandera la crearon, lo que nos dijo el guía, nos contó que era un sueño de una mujer y en el cual ella veía ese símbolo. Y el símbolo representaba lo que es norte, sur, este, oeste y los 4 elementos. El agua, el fuego, la tierra y el aire. Lo que sí era un poco sospechoso es que, está la parte de arriba, literalmente es como la bandera de España, pero quitan el escudo. Arriba rojo, en la mitad amarillo y abajo rojo. Y en la mitad... Es una swástica. Y en la mitad un símbolo. No es una swástica. Porque la swástica está cruzada. Tienen que ver la diferencia. Lo más chistoso es que había gente de Alemania y sus caras. O sea, la swástica es cruzada, ¿no? Es un poco como así, como una X, si no estoy mal, si la ves. En cambio, esta es una cruz. Pero tiene es muy parecido, La misma cosa. Pero el significado es muy diferente, es de revolución. Y muy importante esto es que se hizo hace 100 años, fue mucho antes pero fue antes del Holocausto. Entonces no tiene nada que ver. Los símbolos son la representación que nosotros le damos. Pero tengo que decir que sí es un poco incómodo para como yo, para la gente de Alemania, para los judíos, sí es un poco incómodo ver una swastika en todas las partes porque ellos tienen en los barcos, en ¿cómo se llama? Que venden, sí, en todo. Entonces primero fue como, ¿por qué hay swastika? Yo quería, pero no me la quiso comprar, yo quería una con la bandera de revolución, me gusta. O comprar un tarrito como de barro con la swastika. Con el símbolo de revolución. Sí es posible ir sin tour. Pero tiene que saber dónde ir. Como tú puedes pagar como para 2 noches en una isla y puedes hacer como tours, pero mini de otras islas. Pero para mí yo creo que es mucho más difícil. El tour fue tan fácil, todo está incluido y ellos saben como las mejores islas y dónde van cuando está lloviendo y todo eso. Entonces, no, para mí, mucho mejor hacer el tour.
Yo quedé muy feliz realmente. Ujú. El tour no era nada invasivo, porque No. hay algo, cosas que no me gustan de los tours, que siempre te están como arriando, como, no, mira, tienes una hora aquí y nos tengo vamos que ir. ya y corre y como que no descansas, no, los tiempos eran perfectos, tenías 3 horas en una isla, estabas relajado y como que ya quieres irte, vámonos. Y nos Y vamos. realmente el día no como habla de muchas cosas, es solamente, ok, aquí es la isla, vamos. Sí, realmente no hablaba mucho, hablaba un poquito. Cuando sobre todo- estuvimos en el pueblo y todo eso. Nos contó, también hubo una persona en La Tortuga que nos habló mucho pues de la Las cultura, tortugas. de la relación de la tortuga, de la relación que tienen los panameños con los colombianos. Sí. Pero muy relajado todo. Sí, todo muy tranquilo realmente. Y hicimos el Lo tour haría otra que vez. son 3 días y 2 noches. Y para mí, Es perfecto. perfecto, es perfecto. Si te gusta mucho, mucho, mucho el mar y la playa, puedes decir, ok, un día más si tú quieres. Pero Y eso es posible, de hecho, la gente de Alemania lo hizo, que puede comprar el tour de 3 días, pero comprar un día más, que es como parte del tour. eso es otra. Vimos que es muy flexible. O sea, algo que me encanta es que no te amarra. Por ejemplo, bueno, las personas de Alemania, ellos dijeron que no querían ir al pueblo. Entonces le dijeron, hay problemas si nos quedamos aquí. Y el hombre dijo, claro que no, tú puedes hacer lo que quieras. Y le devolvieron la plata a tu hermano, ¿cierto? Sí, porque Eso es importante. Nicholas el día antes, literal el día antes, tiene dengue ahora. Entonces, claro, no pudo ir. Y yo pregunté porque él ya pagó, y pregunté si puede dar el dinero a él, y ellos sí, no hay problema. Eso es impresionante. En ningún lugar te van a decir, El día antes. con un día antes de decir de cancelar y decir, ok. Eso es impresionante. O sea, la flexibilidad y tranquilidad. Es que la se nota. comunicación también, como en WhatsApp y correo, todo es muy fácil con ellos. Yo antes pensaba que San Blas era difícil llegar. A partir de este me di cuenta que no. Para mí era un sueño casi que ni siquiera busqué cómo hacerlo porque cuando busqué información no encontré hace muchos años. No sé si ahora está más No, organizado. ahora hay muchos tours, no es solo hay mucho, pero fuimos con San Blas Frontera. Recomendadísimo. Mira que yo soy de no repetir lugares. Mira Yo que estoy de acuerdo. por lo general no me gusta. O sea, si voy a un lugar, lo conozco y ya. Solo tiene que ser muy bueno para repetirlo. Y este serían lugares que no lo repetiría mañana. Sí. Pero en unos años, tipo 3, 4 años, como que qué rico volver a San Blas. y A mí tomar me un gustaría relajarse. ir con niños, Por ejemplo, qué rico ir con niños allá. Es perfecto para que vean peces. para la familia, sí. Para nadar estás muy tranquilo porque el mar no es picado, entonces puedes estar pendientes de ellos. Ellos sí dicen en el tour que es mejor si los niños tienen 6 años o más, porque sí es No, eso es mucho. todo más. Entonces, eso es un lugar que yo volvería. Y no digo eso de muchos lugares. Yo creo que yo también. Entonces creo que eso es todo sobre nuestro viaje a San Blas en Panamá. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, el tiempo está tranquila en la playa. Muchas horas solo como hablando. Tienes mucho tiempo para pensar, ¿eh? Sí. A mí me encantó eso. Tuve mucho tiempo para meditar, para pensar, como alejarse de pronto de la rutina del día a día, que a veces para personas puede ser estresante. Si tú puedes ir, tal vez la única contra y no contra, ¿no? Porque tiene señal. Pero te recomiendo si tú vas solamente a tomar fotos, a hablar de pronto con algún familiar que ya llegaste, pero desconéctate. Es hermoso, es perfecto para pensar en ti y ver la belleza de lo que es la naturaleza, porque de verdad tú la puedes apreciar en su máximo esplendor. No vas a ir a otro lugar donde tengas islas, cocos, peces en su Tan hermoso. máxima expresión. Entonces aprovechalo. Para mí, si vas, desconéctate y aprovechalo. Fue increíble. Sí, fue estoy de increíble. acuerdo. El mejor cumpleaños de mi vida. No. Entonces, si tienen la oportunidad, tienen que ir. 10 de 10. 10 de 10. Chao. Chao.